Hola chicos, muy buenas noches. Hoy vamos a entregar una explicación del video referido al tema el verbo, que se divide también en la parte de sus variantes, el infinitivo, el gerundio y el participio. ¿Ya? Entonces, como vamos a tocar un tema que ya ustedes lo conocen, vamos a empezar explicando desde lo que es un verbo y terminamos con algunas actividades que ustedes van a realizar en la evaluación que se les va a tomar el día de mañana. Ahí tenemos la imagen del verbo, ¿no? El verbo es una acción que puede ser realizada en pasado, en presente y en futuro. Ahí nuestro personaje está haciendo tres preguntas. Dice, ¿qué hace? Presente. ¿Qué hizo? En pasado y qué hará en futuro. Entonces, un concepto sencillo del verbo viene a ser es una categoría gramatical que implica una acción. Además, puede formar una oración por sí mismo o también es un núcleo del predicado. Aquí tenemos algunas imágenes de lo que son los verbos, acción, eh, que terminan mayormente con las palabras ar, ir. ¿Ya? Entonces, siempre les he explicado, la primera persona es el ar, la segunda persona er y la tercera persona viene a ser el ir. Entonces nosotros tenemos que entender bien esta parte de lo que son las terminaciones de cada palabra para que cuando nos toque conjugar no tengamos ninguna dificultad. ¿Ya? Continuamos. Ahí tenemos infinidad de verbos, mayormente, como le digo, terminamos en ar, primera persona, er, segunda y ir, tercera persona. Ahora, el verbo tiene algunas divisiones. Yo les explicaba, ¿no? Las personas del verbo son las siguientes: la primera, la segunda y la tercera. Tiene un número que viene a ser singular y viene a ser plural, y el tiempo puede ser en presente, en pasado y en futuro. Entonces, la primera persona es yo en singular y nosotros en plural. La segunda persona es tú en singular y vosotros en plural, aunque acá siempre se utiliza la palabra ustedes. La tercera persona sería él, ella en singular y ella, ellos en plural. Ahora, después del verbo ya tenemos la primera clasificación. ¿Cuáles son los que son infinitivos? Todas las terminaciones de ar, ir. ¿Ya? Todas esas palabras que terminan en esos verbos son aquellos que se denominan infinitivos. Entonces tenemos una gran cantidad de esos verbos que nosotros los realizamos a diario o también en nuestra familia. Vemos acciones como cantar, comer, saludar, rezar, orar, cantar, bendecir. Hay muchas de esas palabras. Ahora, perdón, el infinitivo, su concepto es, ¿no? Es una forma que se emplea para enunciar los verbos. Este no se expresa en modo, tiempo, número ni persona. Es una forma neutra. Las tres terminaciones para el infinitivo son ar, ir. Y ahí tenemos lavar, estudiar, caminar, pensar, gozar. En tenemos leer, meter, correr, querer, crecer. Ir, partir, resumir, vivir, dividir, exprimir. O sea, hay muchas más palabras, pero este es el ejemplo para que nos vamos dando cuenta. Ahora pasamos a la segunda parte. Ya tenemos los que son los infinitivos que terminan en ar, ir. Ahora, el gerundio, que es la segunda variante del verbo, esos verbos que terminaban en ar, ir, los va a hacer terminar en tres tipos de palabras. Ando, yendo con i y yendo con y. Por ejemplo, acá dice el ejemplo uno: Luis estuvo nadando en la piscina. ¿Sí? Ahí está. El verbo nadar se convierte en ando, nadando. El ejemplo 2 sería: mi tío toma un café leyendo el diario. El verbo leer, la segunda persona. Ahora lo hacemos terminar en endo. El verbo termina en endo. Y el otro viene a ser, ¿no? Escribiendo en su diario, mi hermano se consuela de sus tristezas. El verbo escribir lo hacemos terminar en yendo, sin la y, con i nomás. Ahí tenemos otros ejemplos, ¿no? El verbo cantar va a terminar en cantando. El verbo beber va a terminar en bebiendo. Y el verbo vivir va a terminar en viviendo. Siempre hay que acordarse de esas tres terminaciones: ando, yendo
y yendo. Muy poco se utiliza la palabra del verbo huir, por ejemplo, huyendo. Son muy pocas las palabras que utilizan la terminación yendo con y. Ahora ahí tenemos, ¿no?, un ejemplo. Por ejemplo, estar es verbo más gerundio. Sería estoy estudiando. Terminación ando. Estás trabajando. La segunda persona. La tercera persona está platicando, está llorando, está comiendo. En plural, estamos saludando. En segunda persona del plural, estáis recordando. Y la tercera persona, que son ellos o ellas, están saltando. ¿Ya? Entonces se puede hacer la conjugación también dentro de lo que son los gerundios, haciendo terminar en ando, endo, yendo y yendo. La tercera clasificación viene a ser la tercera variante, el participio. Este participio viene a ser un complemento del verbo que utiliza las terminaciones ado, ido. ¿Ya? Por ejemplo, el verbo estudiar dice he estudiado. El verbo leer, he leído. El verbo partir, he partido. ¿Qué significa el participio? Es una terminación que implica una acción mayormente en tiempo pasado. Entonces no hay que olvidarse de las terminaciones ado, ido. ¿Sí? Aquí tenemos un concepto y las palabras, por ejemplo, acá abajito tenemos atender, he atendido, despertado, del verbo despertar, imprimir, he imprimido, proveer, he proveído, soltar, he soltado y torcer, he torcido. Las personas no cambian, los tiempos no cambian, solo cambia la terminación del verbo. Ahí tenemos unos ejemplos, ¿no?, en pasado del verbo hablar. He hablado, he comido, he dormido, he desayunado. Todos estos verbos están en primera persona. Así que hay que recordar bien ar, ir. El gerundio es ando, endo, yendo. Y el participio viene a ser el ado, ido. ¿Ya? Bueno, espero que quede claro, que comprendan bien la explicación de cada una de estas variantes del verbo. Muchas gracias por su atención.